en vivo, directo, en tiempo real, desde el Congreso de la Unión, en la sesión permanente, en un homenaje a Martin Luther King. Aquí viene el senador Colosio, vamos a platicar con él de el mensaje del gobierno de Estados Unidos con la amenaza de intervención a México en territorio nacional. Claro, bueno, a ver, es que las declaraciones de Estados Unidos hay que analizarlas también en un contexto muy, o sea, un contexto global, no solamente lo que está ocurriendo hacia México. Estamos hablando de ya amenazas latentes que está una nación internacional haciendo en contra de múltiples naciones, no solamente de México, en donde está atentando en contra del derecho internacional, está atentando en contra de la estabilidad de la región y francamente pues es algo que no podemos permitir. Francamente, esto es algo que preocupa, porque al final del día Estados Unidos es un aliado, es nuestro vecino, ha sido un gran amigo a través de tantos años, pero un amigo que empieza a ser un bully con nosotros, entonces no es un amigo. Y al bully hay que enfrentarlo. Este sábado hubo una manifestación de simpatizantes de Maduro, de Venezuela, sobre todo sindicatos. El SME, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, el de la Autónoma Metropolitana, el Frente Popular Francisco Villa y UPRES, Unidad Popular Emiliano Zapata. Entonces, si te trata de, por un lado, mandar mensajes de amistad, por otro lado, en esa marcha hubo consignas contra el imperialismo, como ellos mismos lo llamaron. ¿Es coherente ese mensaje? No es coherente, pero a ver, no existe ni un solo ápice de argumento que pueda defender la política tan atroz que el régimen de Nicolás Maduro ejerció en contra del pueblo venezolano durante las últimas décadas. No existe justificación alguna. Pero el hecho de que otra nación llegue a imponer su voluntad, a derrocar un gobierno abiertamente y después decir, relamiéndose los bigotes, vamos por sus recursos naturales, es un acto flagrante de invasión frente al cual el mundo entero deberíamos estar, pero más horrorizados. Porque incluso ya está diciendo, ay, y ahora sigues tú, y ahora sigues tú, y ahora sigues tú. ¿Hasta cuándo la comunidad internacional va a reaccionar para decir, oye, esto no se puede? O sea, necesitamos ser muy francos y muy claros en esto. México no va a tolerar jamás que eso suceda en suelo mexicano. Y eso es algo que desde un inicio la presidenta lo ha comentado, cosa que yo celebro, pero sí me preocupa que por otro lado estemos mandando esas señales encontradas, ¿no? Son organizaciones que cambian de bandera. Un día defienden a Palestina, otro día defienden a Venezuela, otro día van a defender otras situaciones, pero solamente son cambio de bandera. Son organizaciones que tienen todo el derecho de manifestarse sobre lo que quieran. Sin duda. A mí me preocupa la respuesta oficial del gobierno mexicano, que hasta ahora creo yo ha sido adecuada. Pero entonces, si tenemos organizaciones simpatizantes de ese tipo de expresiones y movimientos, sí, con esa libertad de expresión, pero es un mensaje que no abona en nada. No se trata de quedar bien solo políticamente, como decía el senador Colosio hace un rato, no solo en el discurso. Nosotros en el ámbito de informar siempre estamos buscando el fondo de esa información, ir más allá del discurso y basarnos en los hechos. En los hechos es sí bastante contradictorio, pero no abona en nada ese tipo de organizaciones, porque aparentemente si son organizaciones afines al gobierno federal, tal pareciera que son impulsados, no quiero decir. Federal, sí, no, es, como dices tú, es una contradicción y sobre todo no es el mejor momento para estar haciendo ese tipo de pronunciamientos cuando tenemos precisamente la espada de Damocles de los Estados Unidos encima de nosotros. No es una forma de estar negociando acuerdos políticos con ellos, pero tampoco, de nuevo, ese no es el camino. Es absurdo querer defender de cualquier forma. Como sociedad, ¿cómo ayudamos a esos venezolanos? Porque sí hay algunos, en esta marcha no hubo ningún venezolano, yo no encontré ninguno, no detecté ninguno. No vas a encontrar pero ningún venezolano que esté apoyando. Sí hay venezolanos prácticamente refugiados en México, haciendo trabajos, dicen ellos, para pasar el día y sobrevivir, que ya después veré que me salga para pagar la renta y para comer algo. En las zonas populares hay mucha gente. Expatriados en las centrales de abasto, en los centros de distribución, hay mucha gente haciendo trabajos pesados. Desde hace muchos años, gente buena, gente trabajadora, gente que lo único que quería era encontrar mejores condiciones para desarrollarse a sí mismos y a sus familias, que lamentablemente no pudieron conseguir en Venezuela, que fueron
tuvieron que correr como exiliados políticos porque las condiciones de su propio país estaban pues, deplorables. Ellos dicen por qué acusan la intervención de Estados Unidos si en algún momento pedimos auxilio y nadie nos hizo caso. Hoy que el gobierno de Estados Unidos interviene, se acusa de genocida, se acusa de intervencionista, pero cuando la población venezolana pidió ayuda a la comunidad internacional no hubo eco a ese llamado. Entonces sí he platicado afortunadamente con venezolanos que dicen eso. Entonces, desde la comunidad, desde la sociedad mexicana, ¿qué sí hacemos? Queda claro que hacer ese tipo de marchas no nos lleva a nada. Yo ahorita lo que más bien haría para que nosotros como México y en general como comunidad internacional y sobre todo como líderes que debemos de ser aquí en la región, es impulsar para que el pueblo venezolano pueda convocar cuanto antes a elecciones libres, transparentes y democráticas con vigilancia internacional que pueda garantizar que sea la voz del pueblo venezolano la que elija a su nuevo mandatario o mandataria y que salgan ya de una vez por todas de este pues, doloroso ciclo, parece interminable de dictaduras que lo único que han hecho ha sido pues, asediar al pueblo venezolano en condiciones infrahumanas. A la gente de centrales de abasto, que tenemos mucho contacto con ellos, de comerciantes en centros de abasto, que son los que dan empleo a este tipo de migrantes cubanos, venezolanos y otros. ¿Qué se les puede decir? ¿Cómo también se les puede apoyar? Porque sí están, decía alguien, están cargando un ciervo sobre sus lomos porque es algo que no está tan seguro y en cualquier momento puede correr, en el sentido de que sí es un gasto y no está garantizada su permanencia, no está garantizado que su aprendizaje... Pero al final del día están dando un empleo y les están dando un trabajo, o sea, y están respondiendo con trabajo. O sea, al contrario, sí, claro. Yo les agradecería por darle trabajo a toda esta gente que al final del día lo único que busca es precisamente eso, es venir a trabajar. Claro. De lo contrario, estarían forzados a vivir en condiciones infrahumanas o incluso condiciones tan desesperantes que les obligarían incluso hasta a delinquir. Entonces, qué bueno que encuentren trabajo con todos nuestros amigos de las comunidades de Central de Abasto. Finalmente, de manera un poco más dura, decimos aquí, en la expresión coloquial de que perro que ladra no muerde, y nos referíamos precisamente a los discursos del gobierno de Estados Unidos. Eso fue hace algunos meses, pero ya vimos que sí. Entonces, en esos términos coloquiales, ¿qué hacemos para colocar un bozal, aunque sea simbólico, para no padecer de esa rabia, de la mordida? No podemos dejar a un lado la diplomacia y los canales oficiales de comunicación entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Donald Trump. Necesitamos agotar también los trabajos que se hacen de manera oficial entre las distintas secretarías y los departamentos de Estado de Estados Unidos. Necesitamos seguir mostrando la cooperación en materia de seguridad pública como lo estamos haciendo hasta ahora. Al final del día es lo que podemos hacer como México. Concretamente esa expresión vino de aliados de la presidenta, o sea, concretamente de diputados, particularmente del diputado Pedro Aces, que fue quien dijo: no nos preocupemos por el gobierno de Estados Unidos, saben que perro que ladra no muerde. No, pero a ver, ya vimos que sí muerde, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer es nuestro trabajo y simplemente eso, no podemos hacer otra cosa. Al final del día, también, si esta amenaza la tenemos latente en México es porque los propios mexicanos dejamos por mucho tiempo pues, todo este fenómeno de la corrupción y de la impunidad y del crimen organizado pues, que corriera sin ningún tipo de menoscabo ni regulación en ningún momento. Entonces es una responsabilidad que nosotros dejamos pasar y en este momento es una responsabilidad que nosotros debemos de retomar. Gracias. Gracias.